¿Cómo están, señoras, señores, amigos, amigas? ¿Qué tal? Un gusto volver a estar con ustedes a través de las redes, a través del Facebook, la onda media, la onda corta y la frecuencia modulada de Radio Pío 12. Hoy vamos a volver a hablar acerca de minería y prácticamente es un pecado que viviendo en un departamento minero como Oruro o como Potosí, no participemos, no decidamos, no digamos nuestra palabra sobre el futuro de la minería. Es importante que estemos enterados, es importante que digamos algo y además es importante controlar, porque la minería significa hospitales, la minería significa carreteras, energía eléctrica, escuelas, también empleo. Y la minería también significa contaminación ambiental. Tenemos que decidir, tenemos que tomar decisiones. A lo largo de la historia de Bolivia, hemos tenido 5 leyes y códigos mineros, la mayoría códigos mineros, liberales, neoliberales, con gran beneficio para la empresa privada, exceptuando el de 1925 con el gobierno de Toro, un código minero, diríamos, nacionalista, aunque también tratando de equilibrarse con la inversión privada en el gobierno de David Toro en los años 30, 1925, quiero decir. Y luego, el 2014, una ley minera estatista, ¿no? Con el gobierno de Evo Morales Saib. Bien, pero nos llama la atención que el Código Minero de 1965 sea el que ha dado más renta minera, más ingresos mineros al Estado, más que cualquier otro de los códigos o leyes mineras. Nos llama la atención aquello. Hoy en el país el gobierno está diciendo que va a modificar la ley minera. De hecho, ya ha convocado a una cumbre minera para la siguiente semana. ¿Y qué se va a decir? ¿Qué vamos a decir? Hoy vamos a hablar con un representante de la Universidad Nacional Siglo XX. Días pasados hablamos con un docente de la Universidad Autónoma Tomás Frías, con el ingeniero Epifanio Mamani. Hoy hablamos con don Miguel Ángel Angüela. Él es vicerrector de la universidad, él es trabajador minero y conoce de minería. Apelamos a él. Don Miguel, bienvenido a la red Pío 12. Qué gusto tenerlo. Gracias, compañero Juan Carlos Enrique. Primeramente, agradecer a Dios por un día más de vida y por cuidarme siempre. También agradecer a la Radio Pío 12 y a usted, compañero Juan Carlos Enríquez, por la invitación. Estamos absueltos para resolver algunas dudas, preguntas y debatir sobre la nueva ley minera que está en curso. ¿Qué impresión le provoca a don Miguel Ángel Angüela? ¿Qué impresión le provoca que el gobierno diga ahora que Bolivia se abre al mundo y el mundo tiene que venir a Bolivia y por tanto tiene que haber inversión privada, mucha inversión privada en minería especialmente? ¿Qué impresión tiene usted cuando escucha aquello? Bien, Bolivia siempre antes de la colonia, durante la colonia y después de la colonia ha sido minero. Los departamentos de Potosí, Oruro, La Paz y en toda Bolivia existen recursos mineralógicos. Sin embargo, no ha habido ese compromiso de parte de nuestras autoridades de trabajar en el aspecto minero. Obviamente, tenemos una ley minera actual que ha sido aprobada y promulgada el, el 2014. 12 años se han cumplido la ley minera. Obviamente, por cuestiones políticas, no se ha desarrollado el aspecto minero. Obviamente, ahora el gobierno pretende cambiar una, un código minero, es decir, con 6 ejes temáticos que están preparando en la cumbre a partir del 22 al 24 de este mes en la ciudad de La Paz. Sin embargo, nos llama la atención de que las universidades del sistema universitario no estemos presentes en esa cumbre minera para proponer y debatir aspectos mineros. Obviamente, como potosinos,
conocemos el sector minero y podemos aportar mucho para aquel código minero que se quiere implementar en Bolivia. Entonces, no les ha llegado invitaciones a las universidades. Yo preguntaba a Epifanio, al ingeniero Epifanio Mamani, y me dijo, vamos a estar presentes si es que corresponde. Don Miguel, entonces, ¿no les ha llegado una invitación para decir, ustedes tienen una carrera de minería, han nacido al amparo de la minería, son los mineros los que han fundado esta universidad? ¿No les han invitado a esta cumbre? No tenemos una invitación oficial de parte del gobierno para asistir a la cumbre. Sin embargo, nosotros como representantes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, vamos a asistir a la cumbre minera para debatir, discutir. Obviamente, va a ser de gran aporte en la redacción, si se quiere llamar, del nuevo código minero de parte de las universidades del sistema universitario. Reitero, la minería en Bolivia es el eje fundamental. Hoy en día, Bolivia vive gracias a las regalías, a los impuestos de la minería. Bien, primera pregunta. La Constitución Política del Estado dice, reconoce cuatro, diríamos, cuatro principios y cuatro rubros de la economía. Dice, primero, dice que se reconoce a la economía cooperativista minera, a la economía estatal y a la economía privada. Eso dice la Constitución. Y por igual, privada, cooperativa, estatal. La Constitución dice además que tiene que haber la economía de la organización comunitaria. Pero ya en la ley minera también se reconoce a estos tres cooperativas mineras como actor o como operador minero, empresa privada como operador minero reconocido y empresa estatal también reconocido como operador minero, lo cual desvirtúa algún criterio que decía que esto era socialismo, en fin, no, de ninguna manera. Pero dice, aclara la ley minera que el ente rector, el que dirige, es el Ministerio de Minería, con sus empresas, instituciones que le ayudan en esto. Es decir, la cadena productiva minera es controlada y dirigida por el Estado. ¿Qué dice usted en la modificación de la ley minera? ¿Esto debe mantenerse? ¿Y por qué debe mantenerse o en cambio debe cambiarse? Bien, tanto la Constitución Política del Estado como la ley minera en vigencia, ley 535, reconoce tres actores productivos en nuestro país: el, el sector estatal, sector privado y sector cooperativizado. Obviamente, dentro de los tres actores hay un privilegio hacia el sector cooperativo en cuanto a las rentas. Sin embargo, tanto los gobernantes como también nosotros los trabajadores hemos sido un poco irresponsables al, al cumplimiento de la normativa vigente. En el tema estatal, por ejemplo, no ha habido una conciencia de parte de las autoridades de nuestro país y, por qué no decir, también de los trabajadores, donde se han cometido muchos errores. En el tema privado también hay una, una desventaja del sector privado, de los empresarios, porque mencionan que no hay seguridad jurídica en nuestro país. Del sistema cooperativo, prácticamente el sistema cooperativo ha crecido bastante en el país. Hay muchas cooperativas en todos lugares y obviamente eso también ha perjudicado en el desarrollo de la minería en Bolivia. El otro error ha sido que todo, tanto el estatal, el sector cooperativo se han ido politizando. No hemos sido responsables, reitero, tanto autoridades gubernamentales como trabajadores para llevar bien la minería en nuestro país. También tenemos allí las instituciones encargadas para regular el sector minero, como es la Comibol, la JAM, Senarecom y otras instituciones. Nosotros en reiteradas oportunidades hemos mencionado que la Comibol debe ser, debe haber una reestructuración en la Comibol,
por los trámites burocráticos que existen en Comibol. Obviamente, Comibol se ha convertido en simple arrendatario de contratos mineros y eso ha perjudicado el desarrollo de la minería en nuestro país. AJAM ha sido politizado por muchos sectores. Obviamente, en la JAM han existido contratos irregulares, conocemos de esa situación y tenemos experiencia también en cuanto a eso. Senarecon, ni qué decir, Senarecon obviamente es una institución donde existe corrupción, donde no se declara el valor de los recursos mineralógicos. Obviamente, eso también ha perjudicado en el desarrollo de la minería. Obviamente, en esta cumbre minera también van a debatir los tres actores mineros y obviamente se va a discutir el tema de las instituciones encargadas a regular la minería en Bolivia. Obviamente va a ser un debate, una discusión amplia, pero yo creo que los tres actores se van a mantener. Sin Bien, embargo, las instituciones que se encargan a regular la actividad minera deben ser cambiadas, a opinión mía, bien. porque no han dado resultados en la producción minera y en que la minería esté en alto nivel en Bolivia. Eso es lo que Bien. ha perjudicado a mi Do- criterio personal. Don Miguel, agarramos sus palabras, tomamos sus palabras y le consultamos. Vamos por partes. Usted dice que hay favoritismo hacia las cooperativas mineras. ¿En qué basa esta conclusión? ¿Por qué dice esto? Bien, a ver, en el tema de los impuestos, el sector privado y el sector estatal aportan el 98%. Sin embargo, hay una preferencia al sector minero que solamente aporta el 0,2% en Ujú. las rentas. Y en el tema, obviamente, de las regalías mineras, el sector más aportante es el estatal y el privado. Obviamente, tenemos tantas cooperativas que no aportan mucho a nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Obviamente el aporte que existe en el sistema estatal y privado, esos son, como usted decía, obras, escuelas, hospitales, se cancelan salarios a los maestros universitarios, a los maestros en los colegios, las escuelas, son obras. Entonces, en cambio, en el tema sistema cooperativo no ocurre eso, no ocurre. Obviamente son momentos en los cuales están ellos en bonanza, sin embargo no están aportando como deberían de aportar, así como el sector estatal y el privado Ujú. eh, en minería en Bolivia. Eso es que se ve. Obviamente la gente confunde cuando hablamos del sector minero, no distingue quiénes son los asalariados y quiénes son el Bien. sistema O cooperativo. sea, o sea, don Miguel, usted estaría planteando que la renta minera sea impuestos, impuesto a la ganancia, por ejemplo, y regalía minera sea la misma, eh, con los mismos valores y porcentajes, tanto para cooperativas, empresa estatal y privada. ¿Está planteando eso? Solamente así vamos a poder recaudar recursos económicos como corresponde. No puede haber sectores privilegiados que están haciendo daño a la economía en nuestro país. La diferencia es abismal, seguramente. Otro día vamos a debatir cuánto aporta el sistema estatal, el sistema privado y cuánto aporta el sistema cooperativo. Va a ser otro debate, pero para mí, si queremos hacer una minería responsable en nuestro país, o sea, como la Constitución reconoce los tres actores bien importantes en el país, también la renta tendrían que pagar de manera igualitaria. Bien, ahora, También el ahora cuando usted dice, don Miguel, no hemos sido responsables, los mineros, y no hemos logrado la reestructuración de Comibol. Exactamente, ¿qué quiere decir? ¿Cómo sería una Comibol reestructurada? ¿Qué haría? yo creo que en Comibol, por ejemplo, no tendría que ser solamente simple arrendatario de contratos mineros la Comibol. Tiene que ser un actor productivo bien importante para manejar el tema minero en nuestro país. Haciendo un análisis y haciendo un estudio,
En la actualidad solamente el Estado boliviano maneja un 8 a 10% de la minería en nuestro país y un 30 aproximadamente, un poco menos el sector privado, pero quien maneja ahorita la minería en el país son las cooperativas mineras. Ellos tienen bastantes áreas mineras, pero que lo estamos manejando tanto la estatal y la privada y las cooperativas de manera irresponsable. Hay que ser también autocríticos como trabajadores mineros. No podemos decir que la minería en Bolivia está bien, más al contrario, ni siquiera está avanzando. Estamos por levantarnos. Hacer una minería responsable en Bolivia va a tardar por lo menos de 5 a 10 años, compañero. Bien. Bien, entendemos lo que usted está planteando. Dice que la Comibol produzca minerales, produzca, pero que no sea solamente arrendatario y que además tenga más concesión, digo, más sitios mineros, más espacios mineros donde explotar minerales. Eso está planteando. Don Miguel, pero ¿qué dice en relación a las minas de Huanuni y Colquiri, que son estatales, por ejemplo? ¿Son realmente estatales o son más autogestionarios? Los mineros deciden prácticamente todo, eh, porque uno cuando dice estatal depende del Estado, el Estado define, el Estado dirige aquello. ¿Son realmente estatales? ¿Qué dice usted en relación a Huanuni y Colquiri? Bien, respecto a Guanun y Colquiri, son los trabajadores los que ponen el hombro día a día para generar utilidades para el pueblo boliviano, que eso se traduce en bonos establecidos en nuestro país. Obviamente, como yo decía, hay trabas que ponen también a Guanón y a Colquiri para sobresalir día a día. Sin embargo, los dirigentes hacen todo lo posible para que puedan seguir tributando al Estado boliviano. Obviamente hay que ser más responsables desde del Estado central hasta los trabajadores para que la minería estatal siga mejorando. Ujú. Hay cosas buenas que rescatar en Guanuni y en Colquiri, no solamente deben ser críticas, pero sin embargo también hay que agotar mecanismos para que estos sectores estatales sean más productivas, para que generen regalías, impuestos para nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Entonces, Bueno, conocemos que los dirigentes hacen todo lo posible. y cuando usted mencionaba, con esto acabo, la primera argumentación que usted mencionaba, decía usted, la AJAM se ha politizado, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, la que tiene, diríamos, un poder ejecutivo, se ha politizado. Usted decía que el Senarecom, que es control y fiscalización de la comercialización de minerales, se ha corrompido. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer con la AJAM? ¿Hacerla desaparecer? ¿Impedir su politización? ¿Cómo? Y en el caso del Senarecom, ¿cómo lograr erradicar la corrupción o cambiar por otra instancia? ¿Qué dice usted? Bien, para mí la AJAM es una institución innecesaria si queremos eh, cambiar la ley minera. Eh, la AJAM prácticamente, a ver, hablaremos desde una estructura ministerial. Actualmente el ministerio, ¿quiénes manejan? Eh, en el gobierno de Arce ha sido un cooperativista, el ministro de Minería. Ahora no conozco qué profesión tiene, pero los viceministerios siguen siendo manejados por el sector cooperativo. Tenemos dos viceministros del sector cooperativo actualmente y en el pasado siempre ha sido así. En la AJAM, para ser ejecutivo de la AJAM, si no tenías aval del sistema cooperativo, no podían ser ejecutivos de la AJAM. Entonces lo han ido politizando, ¿para qué? Para que conseguir contratos mineros ilegales. Y obviamente esa institución en la actualidad sigue siendo corrompida. No ha combatido con la minería ilegal. Eh, si ajustamos la norma, obviamente ahorita tenemos
bastantes cooperativas que no cumplen con la ley minera, es decir, con la ley del medio ambiente, con la consulta previa. Entonces, es una institución para mí necesaria. La Cenarecon, si bien tiene igual actos de corrupción, eh, eh, podríamos decir el tema administrativo muy burocrático. Sin embargo, yo creo que podemos cambiar eso con la conciencia también de los actores mineros. Si no hacemos conciencia los tres actores mineros, no es reclamar tanto al sistema cooperativo, nuestra minería en Bolivia no va a avanzar. Tenemos reconocidos yacimientos mineros que trabajan de acuerdo a normas vigentes en nuestro país, como es San Cristóbal, Manquiri, San Vicente, Porco y otras empresas que nos generan utilidades al pueblo boliviano. Entonces, si queremos hacer una minería responsable, también tendríamos que ser todos responsables. Por eso yo propondría que la Cámara es una institución innecesaria. Le ha quitado muchas atribuciones de lo que era Comibol. Por eso decía más antes que Comibol simplemente se ha convertido en arrendatario de contratos mineros. De En el acuerdo. pasado, la Comibol era una entidad productiva, por eso cuando usted decía, hemos tenido una minería tal vez responsable en el pasado, sin embargo no lo hemos sabido también cuidar. No son esas cosas que vamos a ir a debatir en la cumbre minera. Bien, ahora, ¿cómo tendría que ser los derechos mineros? Mire, antes se tenía la concesión minera y la concesión minera le da seguridad, le da derechos al operador minero. El argumento de un empresario privado, de un inversionista privado, es decir, si yo estoy invirtiendo, tengo que tener derechos. Quisiera vender, quisiera entregar esto a otro a cambio de una transacción económica, quisiera poner esto en la bolsa de valores para poder incrementar mis acciones, quisiera hipotecar esta concesión minera en el banco para prestarme más plata. Eso quiero hacer y quiero que vuelvan a las concesiones mineras. La actual ley minera dice que no, que son contratos administrativos mineros, que tienen que pasar por la Asamblea Legislativa Plurinacional y ese contrato administrativo minero dice que si mina que no es trabajada, mina que tiene que ser devuelta al Estado y mina que no, o propietario, operador minero que no cumple estos requisitos tiene que devolverlos. Eh, no puede heredar, no puede transferir por herencia este sitio minero, esta área minera, no puede hipotecar esto y no puede accionar esto en la bolsa de valores. ¿Qué dice usted? ¿Se mantiene la concesión minera o se retoma la concesión minera para las áreas mineras? ¿Se mantiene el contrato administrativo minero o hay otra alternativa? Yo creo que no debemos volver a las concesiones mineras. Debemos mantener los contratos mineros, pero poniendo candados. Si yo quiero tener un contrato minero, tengo que tener la certeza de que ese yacimiento va a ser bien explotado, cumpliendo con toda la normativa vigente en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Si queremos una minería responsable, primordial, tenemos que cuidar el medio ambiente. Si no cuidamos el medio ambiente, prácticamente, ¿quién va a cuidar el medio ambiente que es importante para nosotros? Hay que poner los candados a los contratos mineros. No pueden tener contratos mineros quien sea. En la actualidad, por ejemplo, hay candados como la aprobación eh, por la Asamblea Legislativa Plurinacional de esos contratos mineros. Sin embargo, la politización de esos contratos mineros también han hecho daño en estos 12 años de la vigencia de esta ley 535. Son cosas que hay que ir cambiando y poniendo candados a estos con contratos mineros. No quien sea se puede firmar contratos mineros. Por ejemplo, nosotros hemos tenido la experiencia de que a quienes sea se les quiere ya dar el procedimiento de firmar los contratos mineros. Si no es así, hay que tener la capacidad de invertir, hay que tener la seguridad industrial, hay que tener un plan de trabajo, cuántos van a trabajar. O sea, son cosas que hay que ir viendo hacia adelante.
Bien. Nosotros nos vamos a quedar con los contratos mineros, pero poniendo candados, compañero Juan Carlos. Ahora entremos a un terreno súper importante y bien pantanoso, la renta minera. La actual norma dice, complementado con el Código Tributario, dice que el impuesto a la ganancia es de un 25%. Es decir, si usted gana 100 bolivianos, tiene que pagar 25 bolivianos de impuesto a la ganancia. Y además, si los precios de los minerales están súper altos, como ahora, por ejemplo, el oro, tiene que pagar un 12.5% más de impuesto a la ganancia. Total, 25 más 12 serían 37.5% de impuesto a la ganancia. No estamos hablando de regalías, sino de impuesto a la ganancia. Eso tiene que pagar. Usted ya ha dicho, esto tienen que pagarlo todos, cooperativas mineras, empresa estatal y empresa privada. Todos tienen que pagar esto. Mm, Se mantiene esto, por un lado, impuesto. Se mantiene esto, o se cambia o se modifica esto. Y en el caso de la regalía minera, eh, nos hemos enterado que el Código Minero del 65, de 1965, le daba más, se pagaba más regalías y le daba más renta minera al Estado. Deben mantenerse las actuales regalías mineras, 7% sobre el valor bruto del oro, eso se paga ahora como regalía minera, 4 o 5% sobre el valor bruto de la producción de estaño y 2% o 1% en el caso del zinc y del plomo. Estas regalías mineras deben seguir manteniéndose. Ojo, que estos parámetros vienen de hace casi aproximadamente 20 años atrás, cuando el mineral estaba bajo. Ejemplo, el oro estaba en $600 la onza Troy el año 2006. Hoy el oro está en 4.000, más de $4.000 la onza Troy. ¿Qué dice usted? ¿Debe mantenerse esto? ¿Debe modificarse, disminuirse, aumentarse o una tercera alternativa? Y yo creo que debemos hacer un estudio técnico, económico, para implementar la renta y las regalías mineras, donde siempre debemos buscar que el beneficiado sea el pueblo boliviano. Es decir, las rentas mineras deben eh, de mejorar económicamente a nuestro país y convertirse en obras, eh, en en salario como en el pasado lo hacían para los maestros de las universidades y para otras cosas más. Se debe hacer un estudio bien responsable. Sabemos que no todo el tiempo la cotización de los minerales está en auge, también baja. Entonces, podemos ser irresponsables al mencionar que se mantenga o que se eleve o que se disminuya. Se debe hacer un estudio económico técnico muy responsable para plantear en el nuevo código minero. Obviamente, en lo que Perdón, sí yo estoy... perdón, don Miguel. Cuando usted dice un estudio técnico bien responsable, es probable que el estudio técnico bien responsable nos diga hay que disminuir. Es probable. Estoy especulando en este momento. O muy probablemente te diga mantener nomás esto, o en cambio el estudio te diga hay que subir el impuesto, subir la regalía minera. No es correcto. Entonces, si usted plantea un estudio técnico responsable, sujetarse a lo que diga el estudio técnico responsable. Si dice bajar, hay que bajar. Si dice mantener esto, mantenerlo. Si dice subir, subir, ¿verdad? Y lo que hay que buscar siempre es el beneficio para el pueblo boliviano. Nosotros como trabajadores mineros no podemos vivir del momento, sino que también hay que ser responsables que con las futuras, con los que vienen por detrás de nosotros, por ejemplo. En el aspecto minero, como te digo, la cotización es variable. Si ese estudio técnico nos dice que disminuyamos un poco, bueno, se tendrá que disminuir y si tendríamos que subir, pero en beneficio del pueblo boliviano. Así como decían grandes dirigentes, nosotros siempre hemos compartido nuestro pulmón con el pueblo boliviano. Tal vez eso mucho no entiende, solo critica. Las rentas mineras, las regalías mineras se convierten en obras, en salarios para los militares, policías, para los maestros de las universidades y para los maestros en las escuelas, en los colegios. Tal vez eso nos falta a nosotros difundir, porque el sector minero siempre ha compartido
su pulmón con todo el pueblo boliviano. Pregunta final, esto es lo ultimito, tenemos escasamente 5 minutos para acabar esto, y eso 4. Medio ambiente. La ley, la Constitución dicen que debe explotarse minerales en equilibrio con los derechos de la madre naturaleza, de la madre tierra. Eso dice la ley. Pero en el fondo, en la práctica, la ley dice hay que priorizar la explotación de recursos mineros, incluso por encima de esos derechos medioambientales. Y en la práctica, ¿esto cómo se nota? Si una comunidad a usted le dice, no, no exploten aquí, nosotros hemos decidido que aquí no se va a explotar minerales, pero el Ministerio de Minería, el gobierno, por el bien común, dicen, no, si esto nos va a reportar mucho dinero, mucho ingreso, pues esto se va a explotar. Al final no es la consulta previa la que define, sino es el Poder Ejecutivo el que define. ¿Qué decir frente a esto? ¿Esto debe modificarse? ¿Qué dice usted en relación al medio ambiente? Yo creo que, como decía, hemos sido irresponsables, tanto los gobernadores como los tres actores mineros. En la mayoría de los casos no se ha cumplido la normativa legal vigente. La constitución política del Estado es claro hablar acerca de proteger el medio ambiente. La ley minera igual a 535. Sin embargo, por cuestiones políticas, no se ha dado cumplimiento a la ley de medio ambiente. Eh, por eso yo decía, tal vez se van a molestar mucho, pero mi criterio personal, o sea, no hemos cumplido nadie, bueno, en poca escala se han ido cumpliendo los actores mineros con la ley de medio ambiente. Entonces, si queremos que en nuestro país funcione otra ley, otro código minero, primeramente tendremos que cumplir los tres actores, la ley, cumplir con la ley de medio ambiente, cumplir con la consulta previa, y ahí son los dos peligros. Por ejemplo, en los pueblos indígenas originarios lo que está pasando es de que, bueno, están volviendo en cooperativas y obviamente sin cumplir la ley del medio ambiente. Son esas cosas que hay que ir a discutir en esta cumbre minera sin Bien. enojarse nadie, porque al final si queremos que haya una minería responsable en nuestro país, los tres actores debemos aportar en la misma escala. Tengo un minuto para acabar esto, don Miguel. Por favor, un minuto. Le he preguntado esto a Epifanio Mamani, ingeniero Epifanio Mamani, de la Universidad Autónoma Tomás Frías. ¿Tienen ustedes propuesta? Y él me ha dicho, sí, y vamos a presentar nuestra propuesta sobre ley minera. La siglo XX tiene una propuesta para modificar la ley de minería o no tiene una propuesta, don Miguel. Obviamente a la universidad no nos han hecho llegar la invitación para la cumbre minera, pero como la Universidad Nacional Siglo XX ha sido fundada por la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, obviamente como representantes de la federación vamos a participar en esa cumbre y obviamente de acuerdo a las propuestas que vayan teniendo los tres actores mineros, vamos a reunirnos con la carrera de Ingeniería en Minas para ya, obviamente, proponer algunas alternativas y no solamente vamos a reunirnos con la carrera de Ingeniería en Minas, también con la carrera de Derecho para poder proponer o Mm. si no es una ley, una nueva ley minera, un código minero de acorde a la realidad de nuestro país. Porque muchas normas también son impuestas, compañero Juan Carlos Enrique. Y si queremos una minería responsable en Bolivia, ese código que se llame o ley minera, debemos hacerlo todos, en consulta, socializando para no equivocarnos. Bien. 12 años de la ley minera que prácticamente no se ha cumplido nada y no ha llevado a desarrollar a nuestro país. Y no queremos cometer los mismos errores del pasado. Hemos llegado al final. Hemos conversado en esta oportunidad con un representante de la Universidad Nacional Siglo XX. Él es dirigente minero, es trabajador minero, es además vicerrector de esta institución y conoce de la problemática minera. Su despedida, por favor, don Miguel Ángel Anguela.
Gracias, compañero Juan Carlos Enrique. Eh, Mencionar que en esta cumbre minera los tres actores debemos ser responsables. También involucrar al sistema universitario de todo el país, porque Bolivia es minero y va a seguir siendo minero. Nos estamos olvidando de algo importante que también vamos a entrar en discusión, el tema del litio. El litio, por ejemplo, debería de pertenecer al Ministerio de Minería, pero lo han llevado al tema de hidrocarburos de manera irresponsable. Son cosas que hay que ir peleando. Tenemos otros recursos también que son las tierras raras, que se De debe acuerdo. manejar de manera responsable. Son cosas que vamos a ir planteando, compañero Juan Carlos Enrique, y gracias. Hay que hacer una minería responsable donde generen utilidades, pero el más beneficiado tiene que ser el pueblo boliviano. Gracias, compañero Juan Carlos Enrique. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, amigas, muchísimas gracias. Tengan ustedes una buena jornada.